a 8 años de la tragedia de Lady Scott. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda K-Pop Master. Lady Scott fue un grupo femenino de K-Pop formada por la agencia Polaris Entertainment en el año del 2013. El grupo estaba compuesto por Ashley, conocida por sus covers de baile y canto en YouTube. Rice es concursante de Birth of a Great Star y además participante de We Got Married. Soyoung, quien fue concursante de Voice Korea, y además por Eunbi y Sunny, que fueron trainers de la empresa por un largo tiempo. Con años, hecho de esos pastelitos llamados Chocopie y con velas de cumpleaños. Le cantaron y se disculparon porque era todo lo que podían hacer por su cumpleaños. Sin embargo, Soyoung les dijo que estaba bien porque estaban ocupadas y luego entraron en el auto y siguieron el camino. Por cierto, que ninguna de ellas había comido ese pastel improvisado de cumpleaños que habían elegido para ella, ya que estaban preocupadas por aumentar de peso como todos los idols de K-Pop, algo de lo que se arrepentirían por el resto de sus vidas. Es así que la madrugada del 3 de septiembre de 2014, alrededor de la 1:20 AM, hora de Corea, el grupo tuvo un accidente a causa de las fuertes lluvias y la alta velocidad provocó que el vehículo diera vueltas y se estrellara contra un muro de protección, lo que provocó que las 3 integrantes que se encontraban en la parte de atrás, que fue la más afectada, Eunbi, Rice y Soyoung, recibieran el impacto más fuerte que las dejó inconscientes. Eunbi falleció de forma inmediata en el lugar del accidente. A Rice se le tuvo que hacer una RSP en el momento porque no tenía pulso ni respiraba y fue trasladada de urgencia al hospital, en donde le hicieron una operación que tardó más de 9 horas, pero tuvieron que parar la operación debido a que su respiración se detuvo 3 veces. Tenía una presión sanguínea muy baja y había perdido mucha sangre. Después de suspender dicha operación, Rice entró en estado de coma. Por su parte, Soyoung se encontraba inconsciente y en estado crítico. Ashley, Sunny, las 2 estilistas y el manager no tuvieron heridas de gravedad, pero se encontraban en estado de shock. Tras la muerte de Eunbi, la canción I Fan Thank You llegó a los primeros puestos de diversas listas de éxitos, tales como Melon, Books, Jenny, Monkey y Olé. Luego de que el fandom del grupo publicara mensajes en comunidades y redes sociales, animando a todos los fans internacionales a escuchar y reproducir la canción en forma de tributo para cumplir el sueño de Eunbi, que era el de llegar a los primeros lugares en todos los charts. Por desgracia, Eunbi no se iría sola. Y es que el 7 de septiembre a las 10:10 AM, hora de Corea, después de 4 días en coma, Rice lamentablemente falleció, acompañando de esta manera a su inseparable amiga en ese viaje sin retorno ni regreso. Ese viaje que todos emprenderemos algún día, tarde o temprano. Después de los fallecimientos de Eunbi y Rice, lo que siguió para las chicas que sobrevivieron fue todo un infierno, sobre todo para Sunny y Soyoung, que fueron las más afectadas.
En una entrevista, Sunny confirmó que la escena del accidente sigue siendo muy vívido en su cabeza. Fue realmente impactante, dijo. Incluso después de que me dieron de alta del hospital, por un tiempo ni siquiera podía lavarme la cara. Si cerraba los ojos, veía esa escena. La veía y oía cómo sonaba también. Me lavaba la cara con los ojos abiertos y ni siquiera podía apagar todas las luces, dijo. Siempre tenía que haber un poco de luz. Tenía miedo de dormir porque tendría que cerrar los ojos. Si cerraba los ojos, lo vería y oiría todo nuevamente. Fue muy, pero muy difícil. Por su parte, Soyun dijo: después de ese día, no pensé en el 3 de septiembre como mi cumpleaños. No fue un día para felicitarme. Sería extraño ir a ver a Eunbi y a Rice por la mañana al cementerio y luego ir a celebrar mi fiesta de cumpleaños por la noche. Esa semana es realmente difícil. Es difícil hacer algo entre el 3 y el 7 de septiembre. Y siento que no debería hacer nada. Mi cumpleaños es un día triste. Muy, pero muy triste. Y es su duro trabajo con la empresa durante estos 7 años. Lady Scott, tremenda tragedia. Si el video te gustó en algún momento, me encantaría que le des un like. Y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras. Sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta pronto.